favor. Yo pensé que ya estaba. Bueno, entonces tenemos acá ya dos temas importantes. Uno que es, de alguna manera, estructural, que es cómo miramos, que es la llamada trialéctica. En vez de ser dialéctica, es tri, porque son tres cosas. Y otro es, bueno, cómo se encaró en todo este sistema, que de alguna manera lo que estamos preguntando es, bueno, ¿cómo juega la religión acá, en este mundo antiguo? ¿Qué es lo que vamos a explicar? Bien, ¿qué más? Díganme qué otras dudas tienen, así vamos armando el rompecabezas. Profe, ¿la religión es una herramienta de dominación también? Es una herramienta de dominación. Fundamentalmente de legitimación del poder. Por eso yo les decía, cuando veíamos las tumbas, cuando hablábamos de la ciudad de los muertos, en realidad todo sistema, todo Estado va a jugar con la muerte, porque la muerte es lo que cimenta, lo que le da los cimientos a lo que va a pasar con los vivos. ¿Por qué? Porque justamente si lo dijo Dios, ¿cómo yo voy a decir otra cosa? Por eso decimos que legitima el poder. Tanto en Egipto, que el faraón es considerado claramente un dios, ¿sí? Como en Sumer, que si bien no es un dios, es un representante del dios, y de alguna manera tiene su palabra, ¿no es cierto? Cumple con la palabra de Dios. Esto es lo que, de algún modo, en la lista de Child se evidencia cuando hay algo supracomunal, que es el Estado, y ese Estado puede imponer lo que Max Weber va a llamar el monopolio de la violencia, el monopolio de la coerción. Pero la violencia no se puede imponer porque sí. Yo no puedo decir, vos me vas a obedecer porque yo quiero, porque lo más probable es que haya una rebelión a esa conducta. Pero si yo digo, bueno, en realidad, nuestros dioses que han creado el Estado, que nos han hecho, que han elegido al rey, nos dicen que tenés que pagar el tributo. Bueno, en la Edad Media, ya van a estudiar ustedes, había un tributo que se llamaba la martiniega, y se pagaba el día de San Martín. O sea, fíjense cómo los santos, de alguna manera, están legitimando que ese señor pague el tributo. Por eso hay un dicho que habrán escuchado, los que son más grandes probablemente, más fácil, que dice, a cada chancho le llega su San Martín. ¿Por qué era? Porque el día de San Martín tenían que entregar un chancho al Estado. ¿Y por qué era el día de San Martín? Bueno, porque el santo, de alguna manera, estaba legitimando ese tributo. Bueno, en el caso de estos primeros estados, fíjense que no es casualidad que el templo está junto al palacio. Y se ocupa de la distribución de alimentos y se ocupa de la distribución de tierras. Es decir, hay de alguna manera una coordinación entre esos dos poderes. Por eso, bueno, voy a la trialéctica, pero antes de ir a la trialéctica me gustaría escuchar alguna pregunta más, así armamos todo. ¿Qué otra cosita les pareció que no les quedó muy claro? Los escucho. Yo quería saber si tenían noción o conciencia de la existencia de los otros pueblos, digamos, si los egipcios y los sumerios sabían de la existencia unos de otros en el origen de ambos imperios,
y si comercializaban y qué ideas tenían entre ellos. Excelente De sí, ¿no? la pregunta, excelente. Con esa pregunta nos vamos a ir más al segundo periodo de civilización. ¿Mm? Sí, por supuesto que tenían conciencia, por supuesto que ya la tenían la conciencia desde el Neolítico, pero a partir de estos primeros estados, no solo tenían conciencia a través del comercio, sino también a través de la influencia cultural. Hay una gran lazo, una trama que une a estos pueblos. Por ejemplo, cuando veamos Grecia, Creta, la escritura de Creta tiene influencia egipcia, y estamos hablando del 2600, 2500 antes de Cristo. O sea que indudablemente todavía no se daba las relaciones interestatales, sin embargo el comercio se daba. Los poemas súmeros llegaron hasta Canaán. Por eso la Biblia toma como un elemento importante, por ejemplo, el poema babilónico de la creación, que era de la época de Babilonia, de Hammurabi, pero que era anterior con los súmeros. Toma el diluvio, ¿sí? Es decir, eso lo toma la Biblia de la vieja cultura súmera, que después fue llevada por Babilonia, y que fue llevada a Canaán. Cuando se hicieron excavaciones en la ciudad de Ugarit, se encontraron los poemas de Gilgamesh, por ejemplo. ¿Sí? O sea que había una interacción entre esos pueblos que excedía las relaciones comerciales, que tenía que ver con la cultura. ¿Sí? ¿Algo más? Y vamos a la trialéctica, que la dejaron picando ahí. ¿Alguna preguntita más? Bueno, primero hay algo que es muy importante, chicos. Yo les hice un esquema de actividades para que lo hagan tranquilos, pero lo tienen que hacer, porque eso es lo que les va a permitir organizar la materia. Hay libros para leer. La historia empieza en Sumer, que es el libro de Kramer. Es un libro antiguo porque, bueno, es de la década del 70, pero es un libro que no se puede dejar de leer, porque Kramer no solo era un historiador, sino que era un investigador, que hizo desciframiento, que hizo excavaciones arqueológicas, o sea que lo cuenta de primera mano. Y es un libro que está contado de una manera realmente muy interesante. Así que ese libro lo tienen que leer. Y tienen que leer también lo que hay de Egipto. Pero lo que es la base de todo este periodo es mi apunte. O sea, pueblos del mundo antiguo. Porque de alguna manera se los estructura y después ustedes le van generando todo el resto de la bibliografía. ¿Sí? Vamos a la trialéctica. ¿Por qué hemos introducido esto? En realidad, yo tenía esta mirada y con la antropología, de algún modo, esta mirada le puse el sustento teórico. Hay un antropólogo que hace antropología filosófica que se llama Ernest Cassirer, que ustedes lo vieron en los choques de cultura. Bueno, es uno de los primeros que habla del espacio vivido. ¿Qué es el espacio vivido? El espacio vivido no es solamente el espacio inerte, el espacio que lo vemos y bueno, acá está el mapa, acá está Egipto, acá está Mesopotamia, sino es cómo las personas vemos y sentimos el espacio. Por eso dice que el espacio vivido está cargado de símbolos, ¿no es cierto? Ustedes no se acuerdan a lo mejor si se cambiaron de casa, cómo era jugar en la vereda del barrio cuando eran chicos. Bueno, esa vereda no era una vereda común, era la vereda del espacio vivido. ¿Sí? Eso es lo que en la trialéctica se llama la espacialidad.
no es como era antes, que la geografía era una ciencia auxiliar de la historia y que lo único que hacían decía, Egipto está en el noreste de África, ¿no es cierto? Sumer se encuentra en el sur de la Mesopotamia. Hoy es Irak. Eso es todo lo que hacían. No. Es mirar a Egipto como los egipcios lo miraban. Mirar a Sumer como los súmeros lo miraban. ¿Qué era para ellos ese espacio? ¿Sí? Nosotros decimos, si ustedes se acuerdan de la primera hojita que leyeron, la que decía un camino de abordaje a las ciencias sociales, y decía que había dos conceptos estructurantes. Uno es el tiempo histórico, el otro es el espacio social. Cuando nosotros hablamos de espacio social, no nos referimos al espacio como un paisaje, nos referimos al espacio como lo viven las personas. Entonces, cuando yo digo que vamos a la trialéctica, el primer punto de esa mirada, de ese camino que vamos a hacer, porque la dialéctica, ¿qué es? Es una mirada que va y vuelve. Bueno, la trialéctica también, pero en vez de hacerlo entre dos aspectos, lo hacen tres. Entonces, el primero es el espacio vivido, el espacio que tiene los valores. ¿Se acuerdan cuando la profesora Contreras le mostró la ciudad de Tebas y se la comparó con la ciudad de Ur? ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué diferencia encontraban ustedes entre esas dos ciudades? Ustedes pueden ver en esas dos ciudades, en el planito de esas dos ciudades, pueden ver representados a los egipcios por un lado y a los súmeros por el otro. ¿Qué les parece? Alguien lo dijo esto, en uno de los comentarios. ¿Cómo puedo ver yo a los súmeros en esa ciudad? ¿Podría yo suponer? A ver. La construcción en el Nilo era lineal y según el lado de los muertos, de los vivos, se orientaba, ¿no? Muy y después bien. lo que era los Sumer era una ciudad amurallada. Y entonces, ¿qué estamos viendo? De la ciudad de Tebas, ¿podemos suponer que es una ciudad-estado? Sí. ¿O podemos pensar que es una ciudad que está dentro de otro estado, dentro de un estado grande? Allí es clara la diferencia, la parte de los muertos y la parte de los vivos. O sea, Claro, el faraón... Tebas era parte del Estado y Ur era el Estado, ¿no? Exactamente. O sea, esa murallita, esa ciudad compacta, ya nos muestra que con respecto a la afuera, eran ellos mismos un Estado. En cambio, en Egipto esa ciudad es como que queda abierta, ¿no es cierto? ¿Y por qué queda abierta? Porque en realidad la ciudad no existía sola. Era la capital, era muy importante porque allí residía el faraón y allí estaban sus muertos y ahí estaba toda esa fuerza simbólica y ritual que tenía, pero paralelamente no existía sola, existía porque era parte del Estado egipcio. Esto es la espacialidad simbólica, la espacialidad vivida, el espacio visto como algo más que un espacio. ¿Sí? ¿Hasta acá me entienden? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Díganme, pues si no, vuelvo atrás. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien, sí, pueden abrirlo los micrófonos si quieren, no hay ningún problema. Entonces, esta espacialidad, obviamente, como dijimos que era trialéctica, que había tres aspectos, tampoco se entiende sola. ¿Qué era lo que hacían antes los geógrafos, no es cierto? Los geógrafos que estudiaban geografía, entonces me describían las montañas y los ríos, todo buenísimo,
porque no es que eso no sea importante, pero no lo cargaban de lo humano. Entonces, esta espacialidad tiene que estar de alguna manera completa, tiene que estar complejizada con la historicidad. Entonces nos preguntamos, ¿y en esta ciudad amurallada, quiénes vivían? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué es lo que se pregunta? Imagínense que un arqueólogo que descubre la ciudad, ¿no es cierto? Cuando descubrieron la ciudad de La Marna, que estaba sepultada y que la habían silenciado los propios egipcios porque no querían saber nada con el Amarna. Y encuentran que hay un solo Dios. Dice, ¿qué pasó con esta gente? Que en vez de creer en un montón de dioses, como tenemos en Egipto hasta el Imperio Nuevo, este faraón, este tipo se le ocurrió que un solo Dios, un monoteísmo, era el que iba a legitimar todo su poder. ¿Sí? Entonces, la ciudad de La Marna, si nosotros la miramos bien, y esto lo van a ver claramente en el libro de Kemp, que hay gráficos, se ve que es una ciudad donde claramente se ve el palacio, la familia real, y ese templo al aire libre, el sol que los contiene a todos, como los contiene el faraón que hace los poemas, él mismo, el mismo que no es un dios, es el único caso que el faraón Amenofis IV o Akenatón no es el dios, sino que por el contrario le hace poemas al dios y cambia. Entonces, toda la ciudad, si uno mira la ciudad de La Marna, va a ver que claramente esa ciudad tiene que ver con otra concepción de la historia y de la manera de mirar la vida. Entonces, la espacialidad va unida a la historicidad. Y ahí sí nos ponemos a contar qué pasó con Sumer y qué pasó con Egipto. Y la socialidad es la que va a explicar cómo se llevan esas personas entre sí. ¿Se creen iguales? ¿Hay jerarquización? Y entonces ahí empezamos a explicar cómo era en Sumer, cómo eran el poema babilónico de la creación que nos muestra la nobleza, nos muestran los libres, nos muestran los esclavos. Es decir, allí explicamos la estructura de esa sociedad, pero la explicamos en función de un lugar en donde vivían y de la experiencia histórica que ellos mismos han creado. ¿Sí? ¿Está claro lo que estoy diciendo, chicos? Sí. Queda clara la idea de la... O sea, es lo mismo que habían estudiado, solo que lo que yo estoy haciendo con esto es abrirles la mirada y pedirles que todos esos datos que ustedes tienen allí los vayan incorporando, como si fuera un gran rompecabezas, ¿sí? En una sociedad compleja, que no se entiende, si yo no entiendo cómo se llevaban con su espacio, qué periodos y qué características tuvo su tiempo histórico, y cómo se organizó, con qué trama de relaciones se organizó la sociedad en donde vivían. ¿Hasta acá estamos en claro? ¿Se entiende el paradigma, chicos? Si hay alguien que no lo entendió, volvemos atrás. ¿Y qué les parece? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, no, es que yo necesito escucharlo porque quiero que ustedes estén seguros, no yo. Ustedes. Bueno, lo que yo quería hacer ahora, si alguno de ustedes tiene una preguntita en el medio, me la hace, porque esta clase es para ustedes exclusivamente. ¿Sí? Bien. No sé si estamos ya en el tiempo o no. No, falta un poquito, ¿no? Si ustedes ven lo de Pueblos del Mundo Antiguo, ¿leyeron las hojitas? ¿Los dos primeros periodos? Sí. Bueno, ¿qué es importante? Primero es importante ver qué criterio tomamos con los pueblos. ¿Sí?
los pueblos, es muy difícil clasificar a los pueblos. Más en aquel momento que no sabemos realmente muchos de dónde venían, si estaban allí de hacía mucho tiempo, si no. Entonces, ¿qué es lo que, cómo encaramos esa clasificación? Bueno, lo más fuerte que tenemos es la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es la trama de significados. O sea, así como hablaban, seguramente pensaban e interpretaban el mundo. Entonces, cuando sabemos qué lengua hablaban, decimos, eran semitas, y sabemos que todos habían tenido un tronco común que probablemente vinieran de Arabia, o hubieran pasado por Arabia, no lo sabemos. Otros eran indoeuropeos, de los cuales nosotros somos herederos de esa lengua. Nuestra lengua es indoeuropea. ¿De dónde venían los indoeuropeos? Probablemente de las estepas rusas. Y vinieron en 2 grandes oleadas. ¿Sí? Las otras que no conocemos, las vamos a nombrar no por la lengua, porque no lo sabemos, sino fundamentalmente por el lugar que ocupaban. Entonces, como los súmeros estaban en Asia, les llamamos asiánicos, ¿sí? Y así vamos a ver, como los cananeos estaban en Canaán, les llamamos cananeos, aunque no sabemos exactamente si son todos semitas, si hay semitas, si vinieron indoeuropeos, no sabemos. ¿Mm? Bien, si se corta nos volvemos a comunicar, chicos, con el mismo link. Entonces, el primer periodo de civilización comienza con la escritura y con los 2 primeros estados, Egipto y Mesopotamia. ¿Qué tenemos que saber si tuvieran que dar un examen hoy de esos pueblos? ¿Qué tendrían que saber? ¿Qué habría que ver de esos pueblos? ¿Qué me dirían primero? Tengo Egipto y Mesopotamia, revolución urbana. ¿Qué me dirían? ¿Dónde están? Muy bien, ¿dónde están? Y ese ¿dónde están? ¿Qué me ayuda? ¿Se cortó? Sí. Oh, bueno. No, pero me parece que no se cortó. No se cortó, profe. No se cortó, papá. Faltan 10 minutos. Hacer entender cómo fueron construyendo su lugar, Claro, cómo se exactamente. formó O sea, cómo Zoom, se papá, originó el anda, Estado hace de ellos. mails. Claro, exactamente, exactamente. Ahí me van a contar un poquito qué valor tenía para ellos el río, tanto para Egipto. Vieron que Egipto, Heródoto, no sabemos, en realidad no lo dijo Heródoto, lo dijo Hecateo, pero bueno, no importa. Decía que Egipto era un don del Nilo, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, ¿por qué se le habrá ocurrido eso a Heródoto? ¿Por qué? ¿Porque era importante el Nilo para Egipto? Y Todo la lo base beneficio de la economía. Y en base al Nilo se creó la ciudad de los egipcios. Básicamente, si no estaba en el Nilo, no Exactamente, se iban a desarrollar. exactamente. O sea que yo no puedo separar el Nilo de Egipto, ¿verdad? No En puedo. el Nilo no. Claro, muy bien. Y en los súmeros también puedo decir lo mismo del Éufrates y el Tigris. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, sí, dale. Sí, de igual manera, recién me enganché porque estoy afuera, estoy en la calle. Bien. De igual manera, también, Mesopotamia a través de esos 2 ríos, el Tigre y el Éufrates. Exacto. pudo desarrollar. Sin embargo, en la historicidad, ¿fueron los 2 iguales? No. No. Cada uno construyó su vida a su manera. Ahí está la experiencia particular de cada pueblo. ¿Cómo construyó el Estado Egipto en ese primer periodo? ¿Cómo era el Estado egipcio? ¿Eran ciudades-estado o era centralizado? Ciudades-estado. ¿Era? ¿Cómo era el Estado egipcio? Estaba centralizado. Centralizado. ¿Se acuerdan que había 2 reinos, el norte y el sur? Y de pronto se unifican, ¿verdad? Claro. Miren Sí. cómo eso era importante, que hablaba del rey de las 2 coronas, decía. O sea, como que ya la separación no existía más, pero como que había que reconocerlo, que ese mismo rey... Estoy haciendo señas. ¿Qué pasó? ¿Hay algo?
Díganme algo si quieren, chicos. Bien, entonces, ya tenemos Egipto con un Estado fuerte, centralizado, con los imperios, ¿no es cierto? El imperio antiguo, después va a ser medio, nuevo, y esos periodos que quedan entre medio, que son los periodos intermedios, pero siempre mantuvo la idea de un Estado jerarquizado, centralizado, donde, excepto en la época de Akenatón, el faraón siempre había sido un dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Sí. Vamos al Estado en los Súmeros. ¿Cómo era el Estado? ¿Cómo era? Ahora sí. Eran ciudades-estado. Ciudades-estado. Perfecto. Ciudades-estado. Que tenían que ver, si ustedes leen a Yofi, que es una lectura que les di para Sumer, se van a dar cuenta que esas pequeñas comunidades, esas pequeñas aldeas, se fueron complejizando hasta ser una ciudad, hasta tal punto que inventaron la escritura. ¿Mm? Y esas ciudades-estado también rivalizaban entre ellas. No es que se llevaban joya, había luchas, había guerras, pero tenían claro que el dominio de esa gente era la ciudad. Y fíjense cómo las relaciones sociales también tenían que ver con eso, y económicas. ¿De quién era la tierra en Egipto? ¿De quién era la tierra? ¿Quién era el poseedor de la tierra en Egipto? ¿El faraón? El faraón y el templo. ¿Y en Sumer? Los nobles. Exacto. En Sumer había una gran complejidad. Había tierras del templo, tierras del rey, de los nobles, de los pequeños propietarios. Había propiedad privada, había en Sumer, chicos. O sea, fíjense la diferencia que hay entre estas dos formaciones, que curiosamente los historiadores las pusieron, las englobaron como civilizaciones hidráulicas, como si lo único que pudiéramos decir de ellas es que vivían de sus ríos. Y miren cuánta complejidad vamos a encontrar en esas sociedades. ¿Cuánta complejidad vamos a encontrar en la religión? Me encantó ese comentario, creo que fue Melanie. ¿Está Melanie por ahí? Sí, pero creo que no fui yo. La tengo, discúlpame. Lo que pasa es que yo no veo nada, así que discúlpenme, ustedes me hablan. Bueno, Melanie me encantó, creo que fuiste vos que pusiste lo del cristianismo en Egipto. No, fue Noé. ¿Quién fue? ¿Noé fue? ¿Noelia? Cortegiano. Cortegiano. Bueno. Perdón, Noé. Buenísimo. No, pero vos pusiste algo que también estaba muy lindo, no me acuerdo qué era entonces. ¿Vos pusiste lo de la escritura? Sí. Sí, lo de la escritura. Bueno, ven que leo las cosas, en serio las leo. Quería hacer. Les estaba diciendo. ¿Qué querés preguntar? No, con lo que dijo Melanie. También, no sé, también además de que ellos creían en distintos dioses, también se tenía que tener en cuenta el tema de la escritura, porque ellos también se basaban en lo que era parte de la contabilidad, cómo aprendían a escribir y todas esas cosas. Exacto, exacto. Y miren qué importante, lo de la escritura tiene que ver con un grado de abstracción, chicos. Para yo poder poner un símbolo y ponernos de acuerdo que esa patita así dada vuelta quiere decir, o esa flecha quiere decir vida, para eso tiene que haber habido una abstracción, como con el lenguaje. Bueno, tanto los súmeros mucho más han llevado adelante la abstracción más que los egipcios en muchos aspectos, que lo podemos ver en la medicina que hicieron, lo podemos ver en la astronomía. El calendario súmero es el nuestro. El mismo calendario súmero es nuestro calendario. Lo del año nuevo es súmero. Entonces, sin embargo, miren qué interesante, nunca pudieron llegar a la teoría. O sea, era como que era el espacio vivido, ¿se dan cuenta? Nunca pudieron ir al espacio concebido. La astronomía era la observación,
y seguramente los cálculos, pero no pudieron hacer una ley de eso, una teoría. Faltaba tiempo para que ocurriera eso, y faltaba algo como, miren, nunca me voy a olvidar una frase de un profesor mío de Moderna, que nos explicaba que la modernidad tiene que ver con que el hombre se aleja de la naturaleza, y únicamente alejándose de la naturaleza la puede mirar desde afuera. También la puede destruir, porque al estar fuera de la naturaleza, la puede destruir. Dice que es como si ustedes salieran de una habitación y miran adentro desde la puerta. La van a poder ver toda. Bueno, eso recién pasa en la modernidad. Por eso Newton, por eso Galileo, por eso Giordano Bruno, que es la revolución científica. En este momento de la humanidad, bueno, igual nos volvemos, si quieren que nos volvamos a conectar, ¿tienen ganas? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando se corta, volvemos. Entonces, miren qué importante que es esto. Los súmeros, que habían llegado a un poder de abstracción muy grande, los egipcios también, porque para hacer las pirámides, para hacer esos cálculos, tenían que tener realmente un grado de abstracción muy grande. Igual, no llegaron a ver la teoría porque estaban inmersos en esa naturaleza que vivían. Por eso es tan compleja la mirada que estamos proponiendo, porque los estamos mirando desde otro lugar. Entonces, toda esta situación